Y estamos predicando acerca de la Pascua de Jehová. Hoy vamos a ver el tema, la sangre del Cordero. Vamos a Éxodo capítulo 12, verso 7, por favor, hermanos. Éxodo 12, verso 7. La Pascua de Jehová, la sangre del Cordero. Cuando estén listos me dan un fuerte amén, por favor, iglesia. Una mala hermana Silvia dice amén. Cuando estén listos todos dicen amén. ¿Ya? Vamos a leerlo todos juntos. A ver, todos leámoslo todos juntos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias en esta noche por la bendición, en esta tarde, por la bendición de tu palabra, Señor. Te agradezco la oportunidad de poder estar delante de tu iglesia, Señor, proclamando tu palabra. Te pido que caiga en buen terreno para que dé fruto al 100%, Señor. Te ruego que tu palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones y que seamos prontos para hacer tu palabra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Y ruego también por aquellos que nos escuchan en la internet, en las redes sociales o cualquier otro medio, Señor, para que tú bendigas y también, Señor, lleves salvación a las personas o los hogares que nos escuchen. Lo pido y lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos, y vamos a ver el verso 13 y 14 de Éxodo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, versos 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice la palabra, y veré, ¿qué, hermanos? La sangre. ¿Veré a la familia? ¿Qué dice? Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Eso es la Pascua, hermanos, pasar por encima de. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos ahora al verso 21 al 23. ¿Están listos, hermanos? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Hermano, este fue un evento sin igual. El pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba bajo la esclavitud del pueblo egipcio. Y el pueblo egipcio no quería dejarlos ir. Ya tenían 430 años en ese pueblo. Al principio fue algo bonito. Después se volvió esclavitud, maltrato, golpes, persecución. Persecución para los infantes, para los bebés. Total que fue un caos para el pueblo judío. Ya no se podía vivir. Era algo difícil vivir. La gente estaba construyendo ciudades para Faraón y Egipto no quería dejarlos ir. Sin embargo, Dios, que había anticipadamente metido la mano por el pueblo de Israel, pues Jehová peleó la batalla por ellos. Había mandado plagas y había mandado diferentes tipos de tormentos al pueblo de Egipto. Y en esas plagas el pueblo judío no sufrió ninguna de ellas, pues el pueblo estaba asegurado por Dios. En esa etapa, hermano, al final se vino a dar algo que quedaría en la historia de Israel como pacto perpetuo. Un evento sin igual. Ya hemos predicado un banquete del Cordero donde ellos saldrían libres del yugo de la esclavitud. Y día de la preparación fue y la forma como se llevó a cabo era a través de un cordero por familia y a su vez comerlo con ciertas características. Pero déjenme decirles algo, hermanos, algo que es interesante en esto.
Saben que el día de la preparación, antes del día de reposo, se le llama la Pascua. El día que el Señor Jesús murió era la Pascua, es decir, la víspera del día de reposo. Así lo dice Marcos 15:42 y Lucas 23:54. De igual modo, el día anterior a la fiesta de la Pascua eran momentos en que había que hacer los arreglos para ponerse en condiciones de disfrutar la festividad sin impedimentos de ninguna clase, especialmente los rituales como este de la Pascua que viene en el capítulo 12 de Éxodo. Entonces, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús se llevó en el día de la Pascua, es decir, en viernes, un día antes del día de reposo. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto creen que Jesús murió un viernes? Ahora, no fue porque era viernes, fin de semana. No era porque era el último día de la semana, del trabajo. No, hermano, ese día tenía un sentido propio. Era la celebración de la Pascua, un día antes del día de reposo. En esa fecha, en ese día, en día viernes, Jesús murió en la cruz. Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Ahora fíjense lo que dice la Biblia. Hemos leído que la sangre quedaría en el dintel y en los postes de las casas como una señal de protección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, esa sangre, ¿por qué la sangre? ¿Por qué sangre? ¿Por qué la Biblia habla de sangre? ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué la sangre? Déjenme decirles por qué. La sangre es un líquido vital que circula en el cuerpo. Es indispensable para que haya existencia. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Levítico capítulo 17, versos 11 y 14, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. En Deuteronomio 12:23 dice: la sangre es la vida. La sangre entonces representa la vida, tan sagrada para Dios, que la sangre de Abel asesinado. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? Caín, los primeros dos hijos, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín mató a Abel. Pues la sangre de Abel es descrita como clamando venganza desde la tierra, en Génesis capítulo 4, verso 10. Hermanos, la sangre es vida. La sangre es la vida de la persona. Sin la sangre no podemos vivir. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguien puede vivir sin sangre? Estaría muerto. ¿Han oído cuando a alguien lo cortan o lo lastiman y que dicen que se desangró y murió? ¿De acuerdo? Entonces la sangre es la vida de la persona. ¿Ustedes pueden encender un carro sin aceite? ¿Qué pasa si lo encienden sin aceite? Se desviela. ¿Cuántas mujeres han desvelado un carro? Porque nada más agarran, brum, brum, salen corriendo, ¿verdad? Ni el aceite revisan, ni el agua, ni nada. Nomás lo agarran, brum, vamos. Lo único que se fijan, ¿qué es? Si tiene gasolina. ¿Verdad que sí? Pero no nos damos cuenta de cómo está la condición del carro. ¿Saben que la vida es igual? Nuestra vida necesita de una sangre saludable. ¿Cuál es el problema de la diabetes, hermanos? Que la sangre que tiene azúcar, negro. ¿Están de acuerdo? Entonces, la sangre, la presión alta, la presión baja, todo eso. La sangre es vital porque la sangre es la vida de la persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la sangre, hermanos, es un elemento indispensable en la vida de las personas. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo: de toda planta podrás comer. Pero después del diluvio, al dar Dios permiso para comer la carne de los animales, se le prohibió a Noé y a toda la descendencia comer la sangre de los animales. Esta ley fue dada a Noé y rige a los judíos como también a toda la raza humana. No está prohibido comer la sangre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿A cuánto les gusta la moronga? Con un chilito jalapeño, así en una tortilla así bien asada. Está bien rico. Yo lo probaba eso, pero ahora cuando leí esto y que supe, dije: no, mango, ya no vuelvo a comer moronga, mejor como chicharrón. ¿Verdad? Pero moronga ya no. Entonces,
es prohibido comer carne, comer sangre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí estamos de acuerdo? Así es que si un día come moronga, no me invite, porque no lo voy a comer. Entonces, se le dio el orden a Noé que el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En Génesis capítulo 9, verso 6. Es lamentable, hermanos, cómo el pecado no se puede arreglar de otra manera. El pecado no se puede arreglar de otro modo. Según la ley, la muerte es la paga del pecado. Entonces, para obtener el perdón, era indispensable sacrificar la vida de un sustituto. Alguien que tomara el lugar del culpable. Esto, hermano, prefiguraba o anticipaba el sacrificio del Calvario. Dice la Biblia en Hebreos 9:22: y casi todo, según la ley, es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de los animales sacrificados servía para hacer expiación sobre el altar o en el interior del santuario, sobre el propiciatorio. Mediante este símbolo, escuche bien, hermano, fíjese bien esta parte, hermano. Mediante este símbolo de un animal sacrificado y la sangre de ese corderito, el sacerdote venía y decía al Señor, a Dios, escuche cómo lo hacía en el Antiguo Testamento: el hombre o pueblo a quien yo represento, decía el sacerdote, hubiera debido morir a causa de su pecado, pero la sangre aquí que llevo presentada demuestra que una víctima ha sido ofrecida en su lugar. Tu ley queda satisfecha, otorga tu perdón según tu promesa. El sacerdote venía entonces y presentaba la sangre del cordero, y sabiendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, entonces la sangre que traía el sacerdote en el altar, en el templo, en el tabernáculo, representaba la sangre de una víctima que ocupó el lugar del culpable. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esa sangre entonces venía a ser ofrecida en el altar. ¿Qué decían entonces los sacerdotes? Tu ley queda satisfecha, otorga tu perdón según tu promesa, y los pecados les serán perdonados. En el Nuevo Testamento, las expresiones sangre de Jesús, sangre de Cristo, sangre del Cordero, sangre del pacto, sangre rociada, son metáforas o comparaciones que representan la muerte expiatoria del Señor Jesús. Fue por el derramamiento de su sangre que pudo haber salvación. Entonces, hermanos, cuando celebramos la cena, ¿han visto lo que usamos? ¿Qué usamos? El pan y ¿qué más? Y la copa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Así lo dice la Biblia en 1 Corintios 10:16. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la gracia y paz nos sean multiplicadas. De la manera que el único medio que Dios estableció no fue conforme a nuestros planes para alcanzar la misericordia de Dios. Primera de Pedro 1, 19 al 21 dice así, se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha sido la gloria, para que sea vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por esto, hermanos, en Éxodo capítulo 12, nuestro Señor Jesús estaba haciendo una metáfora, una manera de decir que Él sería sacrificado por nosotros, y el cordero en una representación de su muerte por nosotros. Por eso nuestro Señor Jesús estableció en su sangre el nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, lo dijo Él en Mateo 26-28. Por esto ahora, hermanos, nuestro Señor Jesús se presenta delante del Padre, y como sumo sacerdote delante de Dios, presenta su sacrificio como el remedio eficaz para el perdón de nuestros pecados. Miren, hermanos, en aquel tiempo, en Éxodo capítulo 12, sacrificaban un cordero. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí dice la Biblia, ¿verdad? Y la sangre fue colocada en el marco y en el dintel de las puertas. La sangre del cordero, esa no se la tenían que comer, esa la tenían que colocar como una muestra. Hermano, nuestro Señor Jesús murió en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Y la sangre preciosa de Él no fue colocada sobre el marco de la puerta ni los postes de la casa. La sangre de Jesús fue colocada sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él ya no lo coloca en las puertas, ni lo tenemos. Ustedes nunca han visto que los marcos de las puertas, y eso aquí en la iglesia, estén manchadas de la sangre de un cordero. ¿Por qué, hermano? Porque no son las puertas de una casa, no son las cosas materiales, es la vida de la persona. ¿Están de acuerdo? Con la sangre de Él derramada en la cruz, a nosotros nos dio la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. Quiere decir que como aquel sacerdote en el Antiguo Testamento se presentaba con la sangre del cordero y decía que el pueblo a quien representaba, todos debían de morir, pero que ahora con la sangre que se presenta ha habido una víctima para poder pagar el precio del pecado. Hermano, Jesús ahora, cuando murió en esa cruz, derramó su sangre, escuche, y se presentó después del tercer día vivo ante el Padre, y llegó al trono de la gracia de Dios y le dijo: el pueblo a quien yo represento, a la persona que yo represento ahora, debió morir por sus pecados, pero yo, la víctima, presento mi sangre que he dado a favor de él para perdón de sus pecados. Todo ha quedado satisfecho, perdónalo. No le damos un aplauso a Cristo por eso, hermano. Hermano, nada más de pensar en eso, escuche, hermano, es que esto es impresionante. Tú y yo no merecíamos el perdón de nuestras vidas. Tú y yo somos pecadores, cometemos muchos errores. De hecho, somos personas que fallamos delante de Dios continuamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O habrá aquí algún santito, santurrón? Porque esos no entran aquí a la iglesia. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo reconocemos que hemos fallado a Dios. Le fallamos en nuestras palabras. Es más, le fallamos hasta en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Tú y yo no merecíamos el perdón. Es más, como pueblo no judío, ni siquiera nos merecíamos la oportunidad de estar delante de Dios, pues su pueblo escogido era Israel. Aunque me ven con nariz de judío, yo no soy nada judío. Es la verdad. Pero saben, hermano, la misericordia de Dios manifestada en la cruz de Cristo, la sangre que Él derramó, me alcanzó a mí y he sido perdonado gracias a Él. Aleluya por eso. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, hermano? Gloria a Dios. Ahora fíjate, Él viene ante el Señor. ¿Te acuerdas aquel día en la mañana que resucitó el Señor? La mujer quiso agarrarlo, ¿verdad? Y le dijo: no me toques, no me toques, don't touch me. Todavía no he subido al Padre, todavía no me he presentado delante de Él.
Increíble, porque después se le presenta a los discípulos y ahí estaba Tomás, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Tomás? Mete tu dedo, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, Tomás. ¿Sí se acuerdan? Entonces ya había subido al Padre nuestro Señor Jesús, porque sí se dejó tocar por un hombre, pero no se dejó tocar por una mujer el día que se levantó por la mañana. No porque sea machista, ¿ok? Era porque todavía no subía al Padre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando subió al Padre, Él llevó la evidencia de su sacrificio ante el Padre a favor nuestro. Quiere decir que cuando Él se presentó delante de Dios, hermano, el que cree en Cristo, sus pecados le son perdonados y tenemos un abogado delante de Dios. Y la evidencia de su sacrificio, su sangre derramada por nosotros. Aleluya, hermanos, aleluya. No eres salvo por ti, es porque Cristo dio su vida por ti. No eres perdonado porque eres una persona buena y pediste perdón, es porque Cristo derramó su sangre preciosa por ti. Los remedios de nosotros, las fórmulas que nosotros queremos hacer para que Dios nos perdone, no son válidas. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, mas el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Él por eso. Amén, hermano. ¿No le da gusto eso? Esto me emociona, ¿saben? Y ahora entiendo por qué yo lloré aquel día que recibí a Cristo, fíjense. Yo no sabía, yo estaba chille. Dijera uno, qué chillón. Pero yo no lo entendía. Ese día, hermanos, Dios mostró su gracia, su amor, su perdón, su sanidad. Dios mostró su poder y su gloria en ese momento. Y esa sangre que Él derramó hace más de 2000 años, hermanos, sigue viva hasta el día de hoy. No como la sangre de Abel pidiendo venganza, sino como la preciosa sangre que dice: la derramé a favor tuyo para que tú fueras perdonado. La derramé porque te amo. La derramé porque te voy a dar una oportunidad de vida. La derramé para pagar el precio de tu pecado. Entiéndelo, no hay otra cosa que pueda restaurar una relación con Dios si no soy yo el que derramó su sangre por ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle ese aplauso al Señor si quiere dárselo, hermano. Es algo más de lo que nosotros pensamos. Es más que simplemente una idea, hermano. Es el plan de Dios para nuestra redención. Por eso en Éxodo capítulo 12 dice: vas a tener al corderito y lo vas a tener un tiempo contigo. Después de un tiempo lo vas a agarrar y lo vas a sacrificar. Un corderito. No era el macho, la oveja, era el corderito, era un baby. Te vas a encariñar con él. Lo vas a ver y va a andar chiquito ahí, lo vas a tener contigo. Y en este tiempo vas a venir y lo vas a sacrificar. Y la sangre de él la vas a poner en el marco de tu puerta y en los postes. Y cuando yo pase por ahí, tenlo por seguro que todos los que están dentro de la casa, ninguno morirá. Saben, hermanos, el ministerio de Cristo duró 3 años. 3 años en medio de nosotros. Hizo cosas maravillosas, grandes, increíbles. Manifestó su poder y su gloria. Sanó personas. Fueron personas transformadas, leprosos sanados, muertos levantados. 3 años de ministerio. ¿Y qué hicimos con él? Lo matamos, lo clavamos en la cruz. Y ahí vimos esa sangre derramándose, que nuestro Dios estaba mirando como ofrenda de olor grato por nuestros pecados. Solo 3 años. Su mejor etapa de su vida, 33 años tenía. Y ahí murió en esa cruz.
¿Por qué voy a tener en poco esa sangre que Él derramó? ¿Por qué no voy a vivir como un hijo de Dios cuando dio su sangre preciosa por mí? ¿Por qué no voy a andar como Él anduvo? ¿Por qué voy a tener en poco esa sangre que Él derramó si con la sangre de Él todos mis pecados me son perdonados? Hermano, hay una nueva vida en Cristo. Y esa sangre, hermanos, tiene poder. Hay un canto muy bonito que dice: oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús me limpia de todo mal. ¿Para qué andar con métodos o terapias o psicologías? Que al final nos burlamos de los psicólogos y los terapeutas y hacemos de la ley un trapo. Si el único que te puede limpiar y te puede perdonar y darte una nueva oportunidad es Jesucristo. Inclinen su rostro, por favor. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Porque esa sangre significó vida para nosotros, Señor. Porque de mil maneras te hemos ofendido, te hemos avergonzado, te hemos estropeado, Señor. Es más, hay gente que hasta burlas y bromas y chistes dice de Jesús en la cruz. Y eso es sacrilegio. Pero ahora entendemos, Señor, que ese sacrificio tuvo un importante remedio para nuestras vidas. La sangre que se derramó en esa cruz era el remedio para que tú pasaras por encima y perdonaras, Señor, nuestros pecados. Tal vez aquí en esta tarde hay alguien que dice: yo estoy consciente que he fallado. Yo estoy consciente que he pecado. Yo estoy consciente que ha sido mi orgullo, mi vanidad, ha sido mi corazón. Es más, me he ensorbecido, me he engreído, he perdido la razón de lo que es bueno. Pero ahora he entendido que jamás podré llegar al precio del sacrificio de Jesús en la cruz. Si estás aquí esta tarde y estás consciente de que necesitas que esa sangre preciosa de Cristo sea derramada sobre tu vida para perdón de tus pecados, que ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si quieres ese remedio eficaz para tu vida, invita a Jesucristo a tu corazón. Déjame decirte algo importante. Se sacrificaban corderos y corderos y más corderos. El pueblo judío sacrificaba corderos a cada rato por diferentes fiestas y ceremonias. Pero el Cordero de Dios se sacrificó una vez y para siempre, para otorgarte la vida eterna. Si quieres recibirlo hoy, te invito a que hagas esta oración conmigo en esta tarde. Dile a Dios de esta manera, con un corazón abierto, sincero delante de Él. Dile: bendito Señor, bendito Dios, en esta tarde te doy las gracias por ese gran amor por mí, por ese sacrificio, Señor, del Cordero de Dios, de Jesucristo en la cruz por mis pecados. Te ruego que la sangre preciosa que es vida, y que con esa sangre le arrebaté la vida a Jesús para que fuera derramada por mi culpa, me limpie de todo pecado. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues yo creo que murió y resucitó y está vivo hoy a la diestra del Padre. Te doy las gracias, bendito Dios, porque ahora creo en ti y he sido perdonado. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración conmigo por primera vez? Levante su mano. Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez que hayan hecho esta oración conmigo. Si no es así, hermanos,
Los que estamos aquí ya somos hijos de Dios. Usted y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y primera de Juan capítulo 1 verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bendición saber que ya no andamos en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ni escondidas, ni viviendo mal. Gracias a Dios por la preciosa sangre de Cristo que ahora corre en nuestras vidas, haciendo de nosotros una sola familia. Porque somos de la misma sangre, la sangre de Cristo. Denles aplausos al Señor, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie, amado. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ese gran amor que tiene para con nosotros. Incline su rostro. Amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su rostro, amada iglesia, y ponga en ti su dulcísima paz. Jehová, shalom. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Ese aplauso es para Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. A proclamar la sangre de Cristo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Los invitamos el viernes 7:30 servicio. A la 1:30 aquí estaremos. 12:30 escuela dominical. Que Dios los bendiga, hermanos.